Buenas a todos, bienvenidos al nuevo podcast. En el día de hoy nos acompaña Soraya Alfonsín, que es psicóloga clínica, neuropsicóloga y también investigadora de doctorado. Entonces, bueno, en la charla de hoy pues vamos a hablar de estos temas que acabo de mencionar y de algunos otros más. Y muchas gracias por venir, Soraya. Nada, a ti, por hacerme la entrevista. Vale, bueno, estamos aquí en el Hospital Clínico, que es donde estaba haciendo yo las prácticas de neurociencia cognitiva, que estaba acompañándote en tu investigación de doctorado, sí. Pero primero vamos a remontarnos a antes, vale. Y es, tú estudiaste psicología, sí. ¿Vale? ¿Y cómo surgió eso en tu cabeza? ¿Tú siempre quisiste estudiar psicología? ¿Salió de la nada? No, o sea, no es la vocación desde los 3 años, no. No, la idea fue que yo en el bachiller hice el bachillerato social, o sea, no el que tocaba, pero teníamos la optativa de psicología en primero de bachillerato. Y pues se me dio bien y me interesó. Entonces, claro, ahí había un pequeño problema porque, como sabéis, pues no se accede desde las asignaturas que ponderan son las del bachillerato científico, entonces yo ahí me vi un poco en una encrucijada de qué hago. Sigo para adelante y estudio otra cosa, que también, o sea, siempre se me ha dado bien la rama, pues podría estudiar cualquier tipo de carrera más enfocada a humanidades, o hago esto que me está interesando y que me gusta. Y bueno, al final decidí, o me cambié de bachillerato, entonces nada, decidí seguir para adelante y fue un poco, yo siempre he ido un poco más, en vez de lo que te gusta, saber lo que no te gusta. Y yo sabía todo lo que no me gustaba y al ir descartando, lo que parecía que me gustaba fue psicología, porque además yo creo que te pilla en esa época de adolescente que tu vida son tus amigos, y a mí esta sensación de poder como que me contasen algo y como poderlo racionalizar y como dar un feedback y como salirme un poco desde fuera, más allá del consejo de jo, tía, pues, sí. ¿No? Que es una putada, sino darle algo más elaborado, me parecía que me gustaba y dije, joder, pues quizá poder hacer esto como mi dedicación estaría guay. Así que descartando, al final me metí por psico y ahí estoy. Y aparte de como esa parte de escuchar a los demás, ¿había otra parte que te llamase mucho, que dijiste en bachillerato, wow, esta parte está interesante? Bueno, supongo que lo típico de todo el mundo que estudia psicología, te lees el típico libro que habla del cerebro, yo creo que fue el típico libro de como de enfermedades raras, de enfermedades neurológicas con base en pues el síndrome de Cotard, el síndrome de cosas como de 1 de cada 100.000 personas, pero que existen y que son como muy aleatorias, ¿no? Pues eso. El síndrome creo que ahora lo estoy diciendo fatal, pero pues una persona que siente que está muerta pero sigue viva, y entonces como cosas muy curiosas. Yo decía, un momento, o sea, esto nos afecta a todos porque todos tenemos mente, todos tenemos cerebro, cognición y ¿por qué pasan estas cosas, ¿no? ¿Hasta dónde? Porque hay unos temas que se tratan muy desde pequeño y sin embargo de toda la parte cognitiva y de toda la mente y tal no hay ninguna asignatura que tú trates. O sea, te explican el cuerpo en biología, en la ESO, las partes, tal. Llegas a medicina o a cualquier, a biología, etcétera, y has hecho cosas, pero de psicología, si no has hecho ninguna optativa, nadie te ha hablado durante toda tu formación de nada, ni de emociones, de 0%. Dije, pues justamente esto es de lo único que no sé nada. Sí. Pues me interesa. ¿Sabes? Como lo que necesito en mi formación, en mi día a día. Sí, o sea, lo que te digo, no es lo que me gustara, es lo que no me gustaba. Todo lo demás ya lo he probado, ya me han dado asignaturas de algo. ¿Me han dado alguna asignatura hasta que no hice psicología que trate el tema de la mente y tal? No, vale, pues justamente de esto quiero saber, que es de lo que no conozco, ¿no? Y bueno, por ahí fue. Eso como la carrera, luego no sé si la especialización después cuando la elegí, pero la psicología fue por ahí. ¿Y estudiaste en Barcelona? Sí, yo soy de allí. ¿En qué universidad? Como no, lo que decía, como hice el social, obviamente no, solo pude hacer la fase general. Entonces, en la primera convocatoria yo no entré en ninguna, entonces pensé en la opción de la privada, mis padres pues, me apoyaron y lo hice en Blanquerna, que es una facultad allí que depende de la Universidad de Ramon Llull. Es verdad que en la segunda convocatoria he de decir que entré en la autónoma, pero bueno, ya después, sí, con la fase general simplemente, pero después de hablar con mis padres y tal, pues decidimos que ahora ya estaba ahí y lo hice allí, lo hice o sea, lo que es el grado es lo único que estudié ahí en Barcelona, luego ya me vine aquí a Madrid, pero sí. Y la verdad que bien, es una facultad pequeñita, es más como un insti, pero está guay. Tiene además como mucha tradición de psicología y de educación. Allí también se hace el grado en educación para ser profesor después. Sí. ¿Y qué destacarías de la carrera de allí? Si yo te pregunto qué es lo que más te gustó de allí, o dónde más aprendiste. O sea, creo que lo que más me gusta a mí, que no sé si en otras universidades se hace, es que estaba el concepto de seminario. O sea, tenías la clase magistral típica, luego que eras a lo mejor 90, que ya es la mitad de gente que hay normalmente en una carrera en una universidad pública. Luego tenías la clase pequeña, que eran como 40 o 45 personas, que era similar a lo que habías vivido en el colegio hasta bachiller.
Y luego tenías los seminarios que eran grupos de 8, 10, 12 personas. Entonces eso eran 4 horas a la semana y estaba genial porque te mandaban como tareas muy prácticas o debates o cosas como muy concretas y aprendías mucho porque, claro, al final tenías un profesor para 10 alumnos. Entonces, al final como una clase prácticamente particular. Entonces, esa forma de funcionar, de hecho, me convenció, fue el motivo por el que elegí esa uni, porque me pareció guay. Y luego, pues es verdad que está muy enfocada la parte educativa, por lo que te digo, por la sinergia, ¿no? Porque tienen como mucha tradición en eso, y a mí justamente de psicología educativa está guay, pero no me interesa. Pero bueno, luego, por ejemplo, me dieron la oportunidad de hacer el Erasmus en Chile, que no todas las universidades tienen los acuerdos bilaterales con Sudamérica, yo me quería ir a Sudamérica sí o sí. Entonces, bueno, esas dos cosas, por ejemplo, estuvo bastante guay. ¿En qué año te fuiste a Chile? 2015, para comerme el terremoto de 8,5 grados de país. ¿Y era tu segundo o tu tercero de...? Era mi tercero, primer semestre de tercero, porque yo empecé en 2013, sí. ¿Y qué tal la psicología allí en Chile? ¿Qué tal la experiencia del Erasmus? Pues bien, es verdad que este cliché de en Argentina, Chile tiran mucho más de psicología, psicoanálisis, psicología, es verdad. Sí. O sea, literalmente era así, sí, o sea, nuestra psicología clínica, porque me tocó una de las asignaturas que tocaba ese semestre era psicología clínica, bueno, o sea, era narrativa de, veía cosas que yo decía, no bien o mal, pero muy alejado de lo que vemos aquí en España. Entonces, guay, porque por ejemplo sí que tenían que en mi universidad eso no estaba el tema de, ¿cómo se llama? El espejo este unilateral, que tú ves las sesiones, pero pues esto allí estaba, y además era interesante porque lo hacían en el barrio donde estaba el campus era una pasada, pero el barrio de al lado, el colindante, era muy pobre. Entonces la gente que venía era gratuito porque te estaba viendo alumnos, etc. Entonces es como una diferencia de tú no pagas, pero la gente está observando esa sesión contigo, entonces veías problemáticas muy heavy. En el sentido de, pues al final, estas zonas socioeconómicas bajas, pues yo que sé, vi un caso de una madre que pegaba a su bebé, porque a su vez le habían maltratado a ella de bebé. Luego veías casos como muy llamativos y en vez de tratarlos desde una perspectiva más cognitivo-conductual o integradora o sistémica, era eso, narrativo, psicoanálisis. Pues entonces, bueno, era interesante, es verdad que yo, cuando preguntaba, yo no sabía mucho que aportar, porque decía, bueno, la conducta era el problema, tal, y era como, no, ¿qué sentiste cuando no sé qué? Yo, bueno, estoy un poco fuera, o sea, pero bueno, te aporta, yo creo que como cualquier viaje, o sea, te aporta cosas que si tú te hubieras quedado en tu ciudad no lo ves, ¿no? Claro. O sea, tú tendrás esta misma experiencia, por ejemplo, entonces, bueno, estuvo guay. Y el campus era muy chulo. Y no era como muy invasivo, o sea, esas personas, por ejemplo, la madre esta, ¿sabía que le estaban observando desde fuera? Sí, yo pregunté lo mismo, porque claro, pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que al final te abstraes, porque piensa que tú les ves a ellos, pero ellos a ti no, esto es como las periodistas de polis, hay un cristal negro, entonces, claro, al principio de la sesión a lo mejor estás, pero tú no estás viendo nada, entonces cuando tú te metes en sesión y cuando estás con tu psicólogo y le estás explicando algo tan profundo y tal, llega un punto que te abstraes del entorno, o sea, a lo mejor, yo que sé, tienes cosas que hacer después, pues igual no estás pensando en eso porque estás en el presente. De hecho, un buen objetivo en una sesión de psicología es que la persona esté en la sesión. Pues yo creo que también te abstraes de eso. De hecho, fíjate si era llamativo que ellos a mitad de la sesión el profesor salía y decía, un segundo porque les voy a preguntar a mis alumnos. Entonces salía y nos decía algo que aportar de feedback. Y si alguien decía algo que le parecía interesante, devolverle a la paciente, él lo hacía. Entonces, él o ella, ¿no? El profesor que fuera. Entonces, salía, alguien decía, pues mira, me gustaría destacar qué tal. Entonces salía y decía, mis alumnos me han comentado que, y este me parece un tema interesante, y entonces, bueno, pues veías como... A mí me parecía guay, o sea, dentro del funcionamiento me parecía que aportaba mucho, porque, jolín, estabas en tercero, ellos tardaban más años, no sé si se hacían 5 o 6 años ahí en psicología. Joder, estabas en tercero, tal, no sé qué, y que te dejaran ya aportar algo a un paciente de forma indirecta, pero directa, joder, pues está guay. ¿Tú crees que harían eso en España aquí, lo de la sala...? No lo sé, es que yo no sé si en la Complutense o en la Autónoma me suena de que alguien haya dicho que... Yo allí, desde luego, en mi universidad no, pero que si la gente se prestaría, yo lo haría. O sea, yo como paciente me prestaría. Quiero decir, pero igual que en medicina, siempre que hay alguien de prácticas y tal, no sé, alguna vez me han sacado sangre y tal, me han hecho... Pues la han liado normal, pero con alguien tiene que practicar, entonces yo para eso siempre es... Sí, adelante. Supongo que existo yo, ¿no? Bueno, como nos pasa en el estudio, siempre hay gente voluntaria que se presta a estas cosas. Entonces, yo creo que sí. Yo creo. Que me parece curioso, ¿no? Porque lo cuentas como algo muy normal allí, sin embargo aquí, yo qué sé, a mí nunca me lo han propuesto en la carrera, ni he oído a nadie que lo haya hecho. Que lo haya hecho. Sí, pues es lo que te digo, que lo veo con normal porque estuve 6 meses allí y allí se hacía. Entonces, normal era. Si funcionaría aquí, yo qué sé, no, es que no lo sé, pero
Pero bueno, me parecía, y al final el tema de que no les cobrasen eso en entornos que si no, no se iban a poder permitir ir al psicólogo, no sé cómo funciona allí la parte de sanidad pública y salud mental y tal, yo creo que era un buen aliciente, ¿no? De, oye, mira, sí te está viendo gente, pero joder, estás, por ejemplo, ves el caso ese que es un poco extremo, pero le estás pegando a tu bebé, eso te está generando angustia, no sabes cómo gestionarlo, porque eso, obviamente, porque tú estás sufriendo, etcétera. Lo quieres trabajar, si no tienes un dinero que te permita pues costearte eso y esto te brinda la oportunidad, joder, adelante, ¿no? No sé, yo lo haría. Curioso. Sí, pero bueno. Vale, y entonces vuelves de Chile y supongo que al final el tercero o ya empezabas cuarto. No, o sea, hice el primer semestre de tercero Vale. y el segundo lo hice en Barcelona. Vale, y ahí ya tendrías que elegir el itinerario y tal. Bueno, sí, allí ibas eligiendo optativas, yo las elegía todas de clínicas al principio porque era lo que me interesaba, las organizaciones me daban un poco igual, y la parte educativa, pues, o sea, no me daba igual, pero entiéndeme que no era mi prioridad. Sí, y ahí en cuarto teníamos el primer semestre asignaturas y el segundo 2 o 3, pocas, y prácticas y TFG, en el último tal. Y en el primero elegí una optativa que se llamaba Psicología de la Gent Gran, que es Psicología de la Gente Mayor, ¿vale? Y era eso, como muy en la gente mayor, la tercera edad, cómo es el proceso. Y dije, y entonces te hacían hacer como un mini TFG en el que hacías como un mini trabajo de investigación muy pequeñito y tenías que desarrollarlo. Y dije, venga, pues va. Y lo hice y me tocó, bueno, pues por movidas de los grupos, de ya sabemos cómo funciona la universidad, me tocaba hacerlo a mí. Y me fui a una residencia de gente mayor y les tuve que pasar como a 30 personas, nada, 2 test muy sencillos, el mini mental creo y algo de ansiedad. Sí. Era una correlación muy sencillita. Pero, jolín, cuando empecé a trabajar con ellos y tal, dije, esta gente, o sea, ¿qué es esto? Es más, me di cuenta que era como un sector de población que no se le presta mucha atención en general. Sí, desde luego. Y que son muy agradecidos, porque al final tiene como mucha sensación de abandono, de yo he aportado lo que tenía que aportar a la sociedad, aquí ya nadie le intereso. Entonces, cualquier tipo de atención que se les preste es lo contrario un poco a la soledad, que es como su gran día a día, ¿no? Y yo dije, o sea, y aparte de que, claro, pues aprendí un montón de cosas, porque yo recuerdo, de las, fíjate que hace tiempo, pero una mujer me sorprendió porque me empieza a contar, tal, porque yo estuve en Laponia, y yo, ¿cómo? Sí, en el año 40 y no sé qué, en el año 50 y no sé qué, fui de las primeras que hice una expedición, tal, no sé qué, digo, ¿qué? Una señora en una residencia en un barrio cualquiera de allí, de Barcelona, tal, y digo, pero un momento, esta gente tiene mucho más que aportar, pero por edad, que lo que puedo aportar yo. Y dije, pues creo que quiero trabajar con gente mayor, o sea, me interesa. Y bueno, también me había interesado la parte de neuro tal, y ahí como que fui juntando las dos cosas, y no sé si estoy adelantándome, pero bueno, por ahí ya salió un poco. O sea, luego en el segundo semestre hice optativas interesantes, hice psicología judicial, por ejemplo, como de peritaje y tal, hice psicología de las adicciones, o sea, y estaban guays, pero no tanto como me había gustado, digamos, esa. Y aparte de eso de como lo agradecidos que son esas personas o que realmente han vivido muchos más años, entonces te pueden aportar mucho más, ¿qué te llama de trabajar con ellos? Porque es como bien has dicho, es una línea que no suele elegir la gente, porque suele elegir clínica y ya está, con población joven. Sí, adultos. Sí, exacto. Sí, o sea, es verdad que con la gente mayor la parte clínica es más complicada porque aún hay mucho estigma. O sea, aún relacionan ir al psicólogo con estás tarado, cuidadito, tal. Claro. Entonces es la parte más complicada. Pero también algo que me interesa es que les puedas ayudar y que están mucho más vulnerables. En el sentido de, bueno, ya lo explicaré luego, pero yo trabajo con gente mayor, pero especialmente con algún tipo de patología neurológica, es decir, DCL, demencia, o sea, no solo de estado de ánimo. Entonces, ese proceso, o sea, me parece también un poco un reto en el sentido de que ese proceso con una persona joven es él el que te va a pedir ayuda. Porque ya lo tenemos muy integrado, especialmente yo diría por debajo de los 40, 45, cada vez la salud mental es como, sí, voy al psicólogo, no hay ningún problema, falta, pero en general la gente lo hace, y más en los últimos 2-3 años a raíz de la pandemia. Pero con la gente mayor es un poco un reto de primero entro más por la vía médica, porque es la figura de médico o especialista en algo, o no, tienen como aún todavía esa admiración. Y luego como irles convenciendo de que se puede hablar de emociones, de que pueden, ¿no? Me gusta. O sea, creo que es como más un reto y que necesitan esa ayuda porque lo que dices tú, hay menos gente que le interese esa población, entonces alguien lo tiene que hacer. Y no sé, me gustaba, además también, no sé, yo tenía como mucha vinculación con mi abuela, que la falleció hace poco, pero que tenía mucha vinculación y cada vez que trabajaba con alguien mayor y pensaba, jolín, me gustaría que con ella, llegado el momento, no lo necesito, pero
que alguien pudiera darle ese servicio, no sé por qué, igual que el que dice, ¿te gustan los niños? ¿Por qué? No lo sé, pues son más vulnerables, porque son más inocentes, pues por algo así. Me gusta ese perfil, o sea, que no es que, también, luego lo explico, también trabajo con adultos, ¿no? Pero si tengo que elegir un... Pero es interesante, porque siempre desde el primer día que me lo contaste dije, joder, qué curioso, ¿no? Porque la mayoría de gente es de lo primero que dice, yo aquí no quiero trabajar, y me interesó. Sí. Pero bueno, también yo a raíz de estar aquí sí que he sentido un poco eso de, joder, viene alguien, eso, que tiene 70 años, y te dice, pues he trabajado 40 años de abogado, como el hombre este que vino, y dije, wow, plan, no sé, te cuentan las cosas y sorprende mucho porque ha vivido un montón de años. Sí, o trabajé aquí, haciendo pelucas aquí, y luego 3 años aquí, y luego me fui a vivir en no sé dónde, y luego no sé qué. Claro, tú ves una persona y no sabes la historia que tiene detrás, eso a cualquier edad, pero es que cuando tienes 80 años, ya solo por historia, ¿no? General, geopolítica, es que has tenido que vivir cosas. Sí. Y yo no estaba ahí, entonces yo no puedo darle a nadie mi perspectiva personal porque no había nacido. Y en el futuro, ¿no? Yo diré lo mismo. Cuando hablen en el 2050 y me pregunten por el COVID, yo podré dar mi perspectiva. Entonces, bueno, me parece guay, no sé. Vale, y luego elegiste el TFG, el grande, ¿de qué lo hiciste? El TFG lo hice de estado de ánimo y como la parte de resiliencia y etcétera en hemodiálisis. A ver, es un tema un poco raro, es decir, en mi familia, mis 2 tíos y mi abuela están trasplantados o han hecho en algunos puntos de su vida diálisis. Sí. Entonces, la diálisis es pues, el filtrado externo mediante una máquina, ¿no? de la sangre. Entonces me parecía muy interesante porque la hemodiálisis, ¿vale? Consiste en que tú 3-4 días a la semana vas a un centro y filtran la sangre, entonces ese proceso es unas 3 horas, 3-4 días a la semana. Y además tú eres dependiente de esa máquina, es decir, tú no puedes estar más de 2-3 días sin filtrar la sangre porque obviamente pues, te envenenarías, o sea, fallecerías, ¿no? Entonces, claro, al final ese concepto de depender de una máquina y que interfiera en tu día a día me parecía muy relevante, o sea, no es una enfermedad crónica como una diabetes que te pinchas o te tomas tal y sigues con tu vida, no, te requiere cierta dependencia, ¿no? Entonces me parecía interesante analizar en distintas edades cómo afectaba al estado de ánimo esa dependencia hacia la máquina y cómo afectaba un poco al nivel de positivismo, al negativismo, en el día a día. Y nada, pues hice un poco eso, hice una muestra por estratos, cogía gente, no había tanta, pero menor de 40 creo, entre 40 y 60 y mayor de 60. Y vi si había cambios tal, y yo que pensé que a mayor edad, peor estado de ánimo, y que a menor edad más interfería en su día a día. Y no, pues era al revés. A mayor edad como que lo integraban mejor, como que era algo que asumían y ya está, y era mucho más dependiente de cuánto tiempo llevaran en diálisis, es decir, un proceso de duelo habitual. La gente que llevaba poco tiempo, pues aún lo estaba procesando y aún le interfería mucho. La gente que llevaba 1 o 2 años, 3, no recuerdo ya bien mis propios resultados, pero la gente que ya llevaba un tiempo ya era como que lo integraba como algo más de su vida, hasta al final nos acostumbramos a todo. Y bien, o sea, había gente ahí de 30 años que iba a trabajar, porque tú te podías coger la larga enfermedad con este tipo de patología crónica, o podía seguir, y había gente que seguía trabajando, tal, y luego X días a la semana iba allí, se hacía la diálisis y tenía su familia y tenía una vida normal, a espera obviamente de trasplante de riñón siempre. Pero bueno, lo hice de eso, que no tiene nada que ver, pero es la parte médica, que también siempre me ha gustado, porque no lo he dicho, pero también me planteé hacer medicina, lo que pasa que al final, ¿no? Y bien, lo hice de eso, estaba guay la verdad. Y nada, fui a una clínica, yo creo que veía a 40 personas o así, les pasé también unos cuestionarios. ¿Los entrevistabas? No, les pasaba un cuestionario HATS, que es de ansiedad en el ámbito hospitalario, y uno de calidad de vida, Quality of Life, no sé qué, también del tema hospitalario. Vale. Y luego pues correlacionar eso, pues estratificado por edades, bueno, iba viendo un poco que... O sea, la muestra no era muy amplia, pero piensa que era como muy concreta. De hecho, en principio mi tutora me dijo, asegúrate de que tienes capacidad de acceso a la muestra, porque es como muy concreta, pero como toda mi familia estaba ahí, el doctor pues ya dijo, sí, vente. Y estuve ahí creo 2 días, todo el día y la noche, porque había diferentes turnos. Estuve 2 días enteros en el centro, no es un hospital, y les iba pasando a todos los cuestionarios y recogí la muestra, son 2 días, y luego pues ya nadie... Me pasé un TFG tremendo, está bastante colado. Sí, bueno, era investigación, sí, ahí yo empecé, sí, la verdad que sí. Y respecto a la investigación, ¿también sentiste que te llamó siempre o...? No,
eso fue más de potra, de casualidad. Sí. Eso fue ya a raíz del máster. O sea, bueno, si quieres lo hilo o te cuento. Vale, ¿qué máster? Claro. Después de esto, ¿qué máster? Claro, entonces cuando acabamos eso, si quieres ser clínico ya sabemos lo que hay, el general Sí. sanitario, ¿no? Pero yo dije, no me apetece ahora. O sea, ahora seguir hablando de lo mismo y tal, no me interesa. Ajá. A mí lo que me interesa ahora es la parte de neuro. Me interesa saber cositas más de la parte orgánica, me interesa esto. Y entonces, ¿qué empecé a hacer? Pues buscar máster de neuropsicología, neurociencia. Y luego eso se juntó con que a nivel personal me apetecía irme de Barcelona. Porque sí, porque me apetecía como vivir una experiencia nueva, etcétera. Me había gustado lo de Chile, pero quería... No tan lejos. No tan lejos, pero sí que irme. Y entonces me vine a Madrid. Entonces, bueno, eché varios y aquí en Madrid me cogieron, de primeras, en Madrid me cogieron en el de gerontología, que también me interesaba, porque lo de gente mayor ya sabía que me quería enfocar en la Complu. Entonces yo de primeras ya cogí casa aquí en Madrid y tal, y mi idea era venir a hacer el de gerontología. Y luego, pues ya más adelante, hacer el general sanitario. ¿Qué pasó? Que en agosto me llegaba un correo de, oye, por no sé por qué, te han cogido en el de neurociencia de la Complu. Y dije, hostia, lo cambio 100% porque la matrícula no tenía que hacer nada, ni pagar más ni nada, y me interesa muchísimo más. Entonces me vine a hacer el máster de neurociencia, que solo hacen en la Complutense. Y entonces el máster de neurociencia tenía el primer semestre asignaturas comunes, genéricas, que había gente de medicina, de biología, de biomedicina, de muchos grados. Y lo primero eran asignaturas troncales, pues neuroanatomía, neurobiología, como más generales, y el segundo semestre te especializabas, rama clínica, cognitiva o... no me acuerdo cuál era la tercera. Vale. Yo me elegí cognitiva, que es como si fuera neuropsicología, para que nos entendamos. Y entonces ahí tenías que hacer unas prácticas asociadas que luego te permitiesen hacer el TFM. Y ahí es cuando empecé a hacer más investigación, porque ahí me metí en el grupo que estoy ahora ya de laboratorio de neurociencia cognitiva de Maestu, que estaban con un proyecto de familiares de personas con Alzheimer, pues para hacerles un estudio longitudinal que, bueno, ahora lleva muchísimos años, en el que sigues a familiares de personas que han tenido demencia, tipo Alzheimer o otros tipos, y bueno, pues para correlacionar si realmente hay un factor bastante pesado a nivel genético o no, bueno. Y ahí yo estuve haciendo evaluaciones de un protocolo, como ahora un protocolo de neuropsicología, siempre el mismo, a personas, entre comillas, o sea, jóvenes, entre 50 y 65 o 70 años. Y ahí es cuando empecé con la parte de investigación, combinado, hice el TFM con esos datos. Y cuando empezaste, al margen de esta experiencia con el TFG, ¿no habías tenido nada antes, ninguna experiencia con la investigación? No, pero bueno, como el máster era neurociencia, no era neuropsicología, o sea, muy enfocado ese máster al perfil investigador y al doctorado y tal, dije, hostia, pues lo voy a explorar a ver qué tal, ¿no? Pero te la jugaste ahí, es decir, me meto a la investigación sin que te convenciese del todo. Sí. ¿O sí sentías por probar? O... No voy a hacerme la chula, o sea, no sentía la inquietud de, sí, me encanta. No, la verdad es que no, o sea, pero por lo mismo que te dije, ¿por qué estudio psicología? Porque es de lo que no sé. Pues vale. Porque hago investigación, porque es lo único en la carrera que no he dado. Vale. Entiendo. Otra vez lo mismo, o sea, otra vez el mismo patrón. Y nada, entonces ahí estuve. Entonces ya estuve desde 2017, octubre, que entré en el proyecto, hasta, pues he estado haciendo evaluaciones hasta 2021 de ese proyecto. He estado 4 o 5 años. ¿Y ese proyecto todavía sirve? No sé si ahora les darán otra fase, o sea, yo vi a unas personas y a los 3 años a la misma persona en longitudinal. No sé si ahora les consideran otro longitudinal, porque o sea, no estoy ahora metida, desconozco. Pero creo que sí, si no me equivoco, sí. Es interesante, la verdad. Y nada, hice eso. Y ahí ya empezaste, como he dicho, a trabajar con Fernando en el Centro de Tecnología Biomédica. Ahí estábamos en el CTB aún, sí. Ahora ya no, pero sí, ahí estábamos allí. Sí. ¿Y cómo le conociste, en plan? ¿Cómo empezaste a trabajar con él? O sea, de hecho, que es mi directora ahora de tesis, yo empecé con Marisa, o sea, nada, en el grado de neurociencia de la Complu te ofrecían prácticas. Sí. Entonces yo dentro de las que ofrecían, esta era de la parte de neuropsico, porque había pocas de psico, había mucha de laboratorio, con ratones, como esta. Y contacté a Marisa y bueno, pues tuvimos buen feeling tal, y me dijo que sí que me cogía a mí las prácticas, para las prácticas. Y a raíz de eso, entonces ella en ese momento, este proyecto colaboraba eso con Fernando y otra gente, y por eso lo conocí. El laboratorio, o sea, las evaluaciones las hacía en la Facultad de Medicina, no iba al CTV hasta más adelante. O sea, durante mucho tiempo yo conocí a Fernando sé quién es, nos dio clase también, pero yo no estaba en el laboratorio realmente, colaboraba, por así decirlo.
Tampoco sabía al acabar el TFM si iba a seguir o qué iba a hacer o si me iba a ir de Madrid, porque yo venía para un año. Era solo un año el máster. Claro, el de neurociencia era un año, 60 créditos. Qué corto. Sí, bueno, realmente, por ejemplo, para hacer el doctorado con 60 créditos ya te habilita para hacerlo. O sea, con un máster de un año tú ya puedes... Bueno, no lo sabía eso, mira que aplicaba másteres. Sí, pues no tenía en claro. España con 60 créditos ya te habilita para pedir el doctorado. Entonces, bueno, dije, pues suficiente, pues si luego me planteo eso. ¿Y el TFM de qué lo hiciste? TFM es una movida. Utilicé los datos de vía 82 personas, vale. El protocolo de neuropsicología, entonces hice un análisis de datos estructurales, ecuación, o sea, modelo de un SEM, Structural Equation Model, okay. ¿Vale? El modelo, entonces lo que hace es, creas como variables con los propios datos. Entonces lo que hace es, yo cogí un cuestionario de reserva cognitiva que tiene como diferentes variables, ¿vale? Pues educación, formación musical, etc. Y luego cogí varias de las pruebas. Entonces las agrupé, ¿vale? Esas pruebas como para que se agrupasen de forma, con técnicas de análisis de datos, para que se agrupasen por dominios. Es decir, estas pruebas miden atención, estas pruebas miden lenguaje, estas pruebas tal. Y entonces creé un constructo que se llamaba rendimiento cognitivo, que era la suma de todas esas pruebas, y un constructo que se llamaba reserva cognitiva, que era el resultado de una suma de... La reserva cognitiva es todas las actividades que has llevado a cabo durante lo largo de tu vida, nivel de exigencia laboral, nivel de estudios, idiomas, etcétera, formación musical, no sé qué, pues que eso es como una reserva que tú tienes a nivel de redes neuronales que cuando tú envejezcas te dan como más margen de, ¿no? Y creé esas dos bolitas, por así decirlo, esos dos constructos y vi qué correlación había entre esos dos, es decir, cómo uno modificaba al otro. Y vi que era alta, no sé si me salió un 0,8 o algo así, es decir, de que personas con alta reserva cognitiva puntuaban más alto en los test de rendimiento cognitivo que personas con baja que puntuaban más bajo. Más o menos como un análisis factorial, más o menos. Sí, pero en vez de factorial como factores que creas tú, el modelo genera los factores y los correlaciona. En vez de hacerse con SPSS, se hace con una especie de subprograma que se llama AMOS, que bueno, es específico de ecuaciones estructurales. No, o sea, te juro que hago esas cosas, luego se me olvida cómo utilizarlas, pero quedó bien. Sí. Sí, salió bien. Sí, salió interesante, el resultado a mí me lo parecía. O sea, y para ser un TFM, que no es una tesis, pues estaba bien, 82 de muestra, está bastante bien, para un año. Sí. Claro. Y después, ahí dijiste, o sea, aplicaste directamente al doctorado al acabar este TFM? No, ahí, entonces yo seguía hablando con Marisa y me dijo, ¿puedes seguir colaborando viendo a gente? Que sí, claro. Pero yo le dije, mira, quiero hacer el general sanitario. ¿Por qué? Porque si ahora lo dejo y no lo hago, luego, cuanto más tiempo pase, más pereza me va a dar. Y me lo tengo que sacar sí o sí. Y ya he tenido un año de experiencia de esto, ya sé lo que me gusta, ya no estoy angustiada de, ay, pero ¿qué especialización? No, ya sé lo que quiero hacer, que es neuropsicología. ¿Qué realización, no? Es decir, ya sé lo que quiero. Claro, ya sé lo que como muy concretito, entonces dije, ahora ya sí que... Entonces me dijo, vale, pues este año y medio, porque el otro máster dura, el general sanitario es año y medio, pues si quieres seguir colaborando, pero no te inscribas todavía en el doctorado, porque es perder el tiempo, no te va a dar tiempo a... Yo en el general sanitario hay muchas formas, pero yo iba 4 días a la semana, todas las tardes, y luego tener que hacer trabajos y tal, no me daba para a la vez hacer un doctorado, ¿vale? Entonces, eso fue 2018, entonces de ahí hice el general sanitario, y bien, entonces el primer semestre ya presenté, a la vez que empezaba el general sanitario, presenté el TFM, y el segundo semestre era la parte de prácticas. Entonces las prácticas las cogí en un centro de día de mayores, que bueno, sí, bien, pero no mucho más. Y la gran parte de las prácticas, pues si eran 180 horas, pues 120, las cogí en la unidad de neuropsicología de un hospital del Infanta Sofía. O sea que en cierta parte como que volviste a algo más similar al anterior máster. Sí, porque yo ya sabía lo que quería hacer. Entonces las hice eso en la unidad de neuro, ¿no? Que te derivaban los pacientes de neurología y les hacías pues evaluaciones de neuropsico. Y de ahí, de hecho, me salió el primer trabajo, ya, en los 15 días de las prácticas. Mientras estabas en este máster de general sanitario, no estabas trabajando. Ahí no, porque estaba haciendo el máster y estaba colaborando todavía viendo a pacientes de lo del doctorado, sin estar en doctorado, pero como colaboradora de investigación. Pero ahí no te pagaban ni nada. No, lo hacía por al arte. No, por ayudar a mi tutora y por seguir vinculada con la parte de investigación, pero no. Como unas prácticas extracurriculares. Sí, experiencia, obviamente me ponían que estaba colaborando, tenía un certificado que estaba colaborando con el proyecto, pero sí, experiencia. Becaria free. Sí. Hay que pasar por eso. Sí, hay que pasar. Y bien, y luego eso, lo que te digo, en las prácticas del Infanta, pues empecé y tal, y mi tutora en ese momento, Guadalupe, pues nada, a los 15-20 días, al poco de prácticas, me dijo,
mira, ahora aún no puedes porque no tienes el título, pero de cara a cuando lo acabes, pues yo estoy trabajando en el Hospital San Francisco de Asís, que dentro de lo mismo, dentro de la unidad de neurología, a veces necesitamos evaluaciones neuropsicológicas. ¿Te interesa, cuando acabes y ya sea como legal que lo puedas hacer con el general sanitario y la especialización de neuro, te interesa ser la que lleva la unidad esta? Porque, bueno, pues ya tenía varias cosas y no le daba, y le dije, claro que sí. Entonces, en cuanto pude, empecé ya a salí de ahí ya con un trabajo. O sea, te hablo de que yo llevo colaborando allí desde 2000, pues eso, desde que acabé, 2020, 2019. Sí. Y que son 4 o 5 evaluaciones al mes, o sea, no es un trabajo que digas, ¿sabes? Tal, pero está guay porque formo parte del hospital y llevo ya con la tontería 3 años. O sea. Vale, aunque como el podcast es bastante específico respecto a psicología, ¿cómo le explicarías a alguien cuál es el proceso de esa evaluación neuropsicológica? En plan, ¿por qué haces eso y para qué sirve? Vale, o sea, la neuropsicología la tienes que ver como un punto medio entre la neurología y la psicología, ¿vale? Porque no estás hablando de emociones, de reprocesar cogniciones, formas de... No, estás yendo más a procesos cognitivos, que son atención, memoria, lenguaje, orientación, visoconstrucción, o sea, ¿no? Las típicas capacidades que se evalúan en un test de inteligencia, que, bueno, entre muchas comillas, pero que nos imaginamos todo, pues eso es lo que estás evaluando. Entonces, ¿cuál es la función? La función es que a veces, sea porque hay una enfermedad orgánica de base, como un deterioro cognitivo, pues de tipo Alzheimer, Parkinson, lo que sea, o una enfermedad de base también puede ser neurológica, un retraso madurativo, un TDAH o TDAH, 1000 tipos, ¿no? Algún tipo de, por ejemplo, traumatismo craneoencefálico que ha dejado algún tipo de lesión. Cuando pasan esas cosas, se alteran esos procesos. Entonces, de repente, la persona pues, no puede prestar el nivel de atención que prestaba antes, y entonces, por tanto, la capacidad de memoria también se altera. Entonces, tú lo que pretendes ver ahí no es tanto la parte emocional, que obviamente también, porque no son dos entidades separadas. La parte emocional afecta a la parte cognitiva. Entonces, una persona, por ejemplo, es muy típico en el deterioro cognitivo que antes de que empiece a haber un proceso de deterioro cognitivo haya un bajo estado de ánimo. Entonces, una persona deprimida, y sobre todo si es una depresión establecida, tiene alterados los procesos de memoria, porque la capacidad de atención está muy metida hacia adentro, por así decirlo. Entonces, todo está interrelacionado, pero el objetivo de la neuropsicología es decir, vale, muy bien, hay X cosa que ha alterado estas cosas, ¿hasta qué punto las ha alterado? Y luego dar un feedback de por qué es. Creo que tiene una base emocional y es solucionable, o creo que tiene una base orgánica, o eso, hay un tumor, vale, ¿hasta qué punto afecta a qué funciones? Por ejemplo, hace poco vi a una mujer que la vi antes de tener un tumor en la zona frontotemporal, si no me equivoco, izquierda, bueno, no me acuerdo. Y entonces le hice la evaluación antes del tumor y le hice la evaluación después de haberle intervenido. ¿Siempre evaluaciones de test? Sí, test, como los que has visto, pues te doy una lista de palabras y me respondes las que tal, o te voy a decir unos números, repítemelos. Cada prueba evalúa una función. Y le hice la misma pre y post y vimos que no había perdido funciones. Pues genial, porque eso quiere decir que le has extirpado el tumor, pero que no ha habido ninguna pérdida, sino simplemente pues has eliminado, ¿no? Entonces, ¿se entiende así? ¿No? Sí. Pues eso. Vale, y respecto a la parte de los test, pues eso, imagínate a alguien que no entiende qué es una evaluación de neuropsicología. Sí, pues eso es, normalmente pues siempre hay preguntas, por ejemplo, de orientación temporal espacial, de fecha, día, hora, dónde estamos, no sé qué. Luego de atención, pues eso, repíteme esta frase o repíteme este número, mira, ahora te voy a poner unos estímulos, intenta estar concentrado, tal. Luego de lenguaje, pues evocar palabras, o te enseño una imagen, dime lo que es, ¿no? De memoria suelen ser o listas de palabras o palabras que ve la persona y me tienes que recuperar, o a veces puede ser de memoria visual, es decir, te pongo unos estímulos y luego tienes que decir dónde están, pero yo memory. Y nada, y pues entonces eso luego la persona rinde lo mejor que puede, luego lo cotejas con las puntuaciones baremadas de la gente de su misma edad, claro. Y pues te dice esta persona bien o esta persona algo falla. Y respecto a intervenciones, ahí tú sí. ¿no? ¿También te sueles involucrar? Justo antes del COVID, en la unidad esta de Sanfra empezamos a hacer estimulación cognitiva, que es que básicamente pues cuando empieza a haber un proceso de deterioro, cuanto más mantengas la estimulación, es como los músculos, ¿no? Cuanto menos los estimulas, más se engarrota, pues aquí igual. Entonces, estimulación cognitiva es como apretar a la persona a rendir al máximo nivel que pueda para que mantenga lo máximo posible la funcionalidad. Entonces, sí, empecé a hacer algo de estimulación cognitiva, pues juegos, para que se entienda, son como si jugaras a juegos de mesa, pero
el neuropsicólogo pues, ha pensado una función específica para cada actividad. Y sí que lo estuvimos haciendo un tiempo, pero después del COVID eso se paralizó, tal, y de momento, ahora mismo en lo que estoy en la parte más de evaluación. Pero sí, claro, me gusta esa parte, es interesante también. ¿Pero te gusta más la parte de evaluación? No, en realidad me gusta más la parte de estimulación. ¿Sí? Sí, porque es más creativa, tú se lo personalizas a la persona, bueno, si tienes tiempo y te lo permiten los medios, ¿no? Pues por ejemplo, cuando estuvimos haciendo eso, tenía una paciente con un alto nivel educacional, tal, no sé qué, y queríamos trabajar memoria. Entonces pues dijimos, un memory, ¿no? El memory es una tarjeta, 2 iguales y tal. Y dije, bueno, vamos a cambiarlo un poco. Y le dije, bueno, ¿qué te interesa? Y era una mujer que le gustaba la jardinería. Entonces lo que hice fue imprimí y plastifiqué como 20 y pico cartas de flores, de tipos de flores, y entonces ella tenía, les dábamos la vuelta, entonces poco a poco íbamos aumentando, siempre es en progresivo, ¿no? Pues primero 6 estímulos, luego 8, luego 12, como ves en el Cantab que usamos en el proyecto. Y entonces pues le ponía, venga, primero 6 flores, entonces primero que se acordase cuál era cada flor y cómo se llamaba. Entonces eso se iba incrementando la dificultad. Y no sé, este tipo de cosas de hacértelo personalizado. A otro señor le interesaba el arte, pues le hice lo mismo, pero con cuadros del Museo del Prado. Qué currado, ¿eh? Entonces era, ¿cuál es el cuadro? Y luego era, ¿cuál es el cuadro? ¿Cuál es el autor? Y luego era, ¿cuál es el cuadro? El autor y el año. Entonces, claro, puedes ir subiendo la dificultad infinitamente. Sí, a mí me gusta más. La verdad es que suena bastante creativo lo de los cuadros, ¿eh? En plan... O sea, quiero decir, eso lo hice yo porque me dio así, otra persona lo hará de otra forma. No, pero, joder, si a ti te gusta una cosa, justo utilizar eso para mejorar el rendimiento cognitivo, me parece muy bien, porque así está motivado, está interesado en ello. Es que si le hago eso mismo con, yo qué sé, las tarjetas típicas que ya vienen, o con un juego de memoria de niños de animales, me va a decir, que me da igual dónde está el delfín, ¿sabes? Bueno, a no ser que le interesen los animales, pero bueno, a mí me gusta más, lo que pasa es que es verdad que hay menos trabajo en el sentido... Es mucho más útil para el neurólogo de cara a recetar medicación o esperar o tal, la parte de evaluación de saber si ya hay fallitos o no. Claro. Pues luego la parte de estimulación, aparte que a nivel público, a no ser que sean centros de día, no lo cubre, es más difícil de encontrar esa perspectiva, pero es muy guay. Vale, y luego después de esto estábamos en las prácticas. Sí. Como que estabas empezando a hacerlas, decidiendo el doctorado. Claro, eso fue en 2019 ya, entonces en el 19 yo seguía colaborando con lo que te digo del proyecto, me quedaba el TFM del segundo máster y nada, pues ahí seguí y entonces ahí me dijo mi tutora, apúntate al doctorado, porque ahora ya puedes empezar. Entonces en octubre del 19 empecé el doctorado en medicina de la Complu, porque bueno, hay una rama que me permitía hacerlo desde ahí. Y nada, y estuve ahí colaborando, tal, trabajaba lo que te digo en el hospital. Hacía la parte de evaluaciones y estaba con el TFM. ¿Qué pasó? Que esto hasta en febrero, marzo del 20, COVID, entonces ahí se frena obviamente, además fue de los primeros, porque los primeros brotes fueron en Vallecas y justo pilló entonces a finales de febrero yo creo que ya dejamos de evaluar y ahí se paró todo, entonces yo aproveché para hacer el TFM, que lo tendría que haber presentado en diciembre, pero me lo atrasé una convocatoria y la verdad que éxito, porque así no me aburrí y lo presenté en junio del 20. Y nada, y entonces ahí se paró todo y durante esos meses pues estuve haciendo el TFM y luego estuve ahí, pues ponle de enero del 20, o sea de marzo del 20 hasta septiembre-octubre que se retomó, un poco ociosa en el sentido de no buscaba trabajo pero todavía no me ofrecían nada porque ya tenía el general sanitario, pero a la vez la parte de investigación no podía seguir con el doctorado porque no podía recoger datos, fueron ahí unos meses raros, como todo el mundo. ¿Vamos? ¿Pero ahí ya directamente habías empezado el doctorado? Sí. O sea, empezaste a la vez el doctorado a trabajar en el hospital con evaluaciones neuropsicológicas y el TFM. Sí. ¿Y no era mucho curro las 3 cosas a la vez? No, ahora tengo más. ¿Ahora tienes más? Sí. Luego iremos a la hora. ¿Y cómo fue, o sea, tuviste que hacer alguna propuesta para la tesis o cómo fue la decisión del proyecto? No, la de la tesis pues fue un poco, lo hablas con tu tutor y dices, oye, ¿qué ponemos de título? ¿No? Y como estaba haciendo, no me acuerdo, ahora no te lo sé decir, pero básicamente cogimos, ¿qué estoy evaluando? Gente mayor en un estudio longitudinal en tal, pues pones eso. O sea, al final el título a veces se puede ir perfilando, lo que tienes que tener claro es que tienes una muestra y que tienes una idea de qué investigar. Ya está, nada de que el primer día des el título definitivo, porque eso se puede modificar en 4 o 5 años o lo que tardes en hacer la tesis. Sí. Y nada. O sea que lo que te digo, si empecé en octubre de ese año, en marzo había empezado a recoger muestras, en marzo se paró y hasta octubre del siguiente hubo ahí unos meses de
Sí, estoy apuntada al doctorado, pero no estoy haciendo nada, porque no va a venir gente mayor o de cierto riesgo y prevacunas a hacer una evaluación, cuando encima es voluntaria y no es vital, no es una prueba médica, lógicamente. ¿Cuál era la idea original de la tesis? O sea, que luego fue cambiando, como decías. Sí, pues en ese momento, o sea, era muy general, era simplemente comparar el rendimiento cognitivo, por ejemplo, de forma longitudinal, entre esas personas, entre los 3 años antes y los posteriores, y luego correlacionarlo pues, con varios factores. A lo mejor no lo tenía claro, a lo mejor coger algo a nivel de nutrición, que también se hacía evaluación, de pruebas genéticas, que también se hacía, no lo sé, del rendimiento en algunas pruebas como la magneto. No lo sabía, o sea, es que la idea era recoger datos y luego ver, después de leer literatura, ver que, pero es que no llegó a pasar, porque se cortó. Y antes de esa decisión o sea, ¿cómo fue el proceso en tu cabeza de la decisión de hacer un doctorado? Porque lo cuentas así como si nada, pero realmente es una decisión bastante grande y que mucha gente se plantea mucho tiempo, o al final es como lo más grande académicamente que hay. Entonces, o sea, ¿qué pensaste? ¿Cómo fue? ¿Quiero ser docente? ¿Quiero ser investigadora? ¿Voy por aquí porque es lo que menos me disgusta? ¿O? Sí, o sea, docente siempre he tenido claro, sigo teniendo claro que no quiero ser, no me gusta. O sea, si tengo que dar clases doy, ya lo he hecho, pero no me llama. Vale. Y la parte de investigación simplemente me gustaba pues el proceso de leer, lo mismo, todo el rato de, esto me interesa, voy a leer muchos artículos, Entonces, esa parte me gustaba. Y en ese momento, como tenía que seguir con el TFM y tal, tenía que seguir como la parte de formación, que siempre estoy muy en el presente, no me voy tanto. Entonces yo decía, bueno, pues ahora me cuadra. Que en 2 años tal, pues lo puedes dejar, o sea, un doctorado al final lo puedes dejar cuando quieras, porque ahí yo no tenía financiación todavía. Entonces dije, pues mira, si ahora me cuadra, voy a estar haciendo otra cosa que no me ocupa tantas horas y tal, pues adelante, si es que lo voy a estar haciendo igual por colaborar con la investigación, porque me interesa, me gusta aportar esa parte y me gusta, pues al menos que esté contando como años de doctorado y luego si me interesa me pueda sacar como el título, ¿no? Pues más que nada fue por eso. O sea, casi un poco vocacional, ¿no? Esa parte de evaluación. Y por amortizar también, es decir, ya que voy a hacer las evaluaciones, pues al menos las hago para mí, para el doctorado. Claro. Vale. ¿Y no te dio miedo el meterte o...? Es que no. Sin más. No soy muy ansiosa en ese sentido, en plan, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Que no me sale, pues mala suerte. O, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Es que no es como la formación obligatoria, como está la ESO, que es que me lo tengo que sacar. Cuando llega un punto, que si lo dejas, pues lo dejas, a quien afectas a ti. Entonces, lo peor que puede pasar es que no me salga. No me voy a decepcionar a mí misma. He llegado a esta formación de máster, está bien, hay muchísima gente que no llega y no pasa nada. Es que tampoco te determina haber estudiado como persona en absoluto. Entonces, pues, para adelante. Si sale mal, pues sale mal. Y antes de ahora otra pregunta sobre el doctorado y introducirlo más, ¿sientes mucho cambio respecto a la dificultad y el tiempo del máster al doctorado? Dificultad, no, o sea, yo no diría dificultad, porque realmente tú no estás, es que cambia, o sea, hasta la formación de máster, digamos que es como volverse adulto académicamente, entiéndeme, hasta el máster tú llegas a un sitio, te dan unos contenidos, te estudias esos contenidos, te dan unos trabajos, haces esos trabajos y ya está, ¿no? ¿Qué pasa en el doctorado? Tú te lo visas, o sea, es verdad que hay tutores o directores que son como más directivos, valga la redundancia, y otros que son menos. Pero no hay una pauta de lo que tienes que hacer, nadie te controla, sí, tú tienes que hacer unas, pero no hay un temario que estudiar, no hay unos plazos, es como más autogestión. Entonces, dificultad, diferente. O sea, no me va a pasar como en algunas asignaturas del máster de neurociencia que decía, wow, esto no me lo voy a sacar porque me cuesta a nivel cognitivo. No, pero pues hay una dificultad de, oye, que no hay nadie detrás tuyo, que si te pasas 2 meses sin hacer el huevo, has estado 2 meses sin hacer el huevo y nadie te va a ir detrás. Como muy autónomo. Muy, sí. Depende, a lo mejor alguien te dice, no, yo tengo a mi director súper detrás, tal, no sé qué. En mi caso, Marisa, por ejemplo, pues me da mucha autonomía, o sea, no tengo esta... A ver, ahora es diferente, pero luego lo cuento por la parte de investigación, porque al final sí que estoy en un proyecto, independientemente de que haga mi doctorado o no. Pero hasta ese momento era un poco como, sí, muy autogestión, mucha. Entonces, esa es la diferencia. Vale, y entonces volvemos otra vez para atrás a acaba el COVID, vuelve septiembre del 20, en el que ya se va mejorando todo. ¿Ahí qué ocurre entonces? Entonces ahí se para bastante el tema del proyecto y yo me empiezo a plantear, oye, pues quizá buscar trabajo, ¿no? O sea, parece que el doctorado no va para adelante. Yo me matriculo de todas formas en octubre, por si al segundo año de medicina, porque bueno, ¿no?
pero yo veía, digo, no, o sea, no, esto no estoy sacando datos, sin datos yo no puedo avanzar en el doctorado, entonces tengo que buscar trabajo. Entonces ya con el máster general sanitario encuentro trabajo en una plataforma online que se llama TherapyChat, que es de psicología clínica, y en diciembre del 20 empecé a hacer sesiones online, al principio poquitas y luego he llegado a tener 15 o 20 pacientes a la semana. Y nada, entonces en diciembre del 20 empiezo tal, y a la vez que empiezo en eso, en diciembre, enero del 21, Fernando Maestu, que es el director del laboratorio, se pone en contacto conmigo porque hay un proyecto europeo de investigación y necesitan una neuropsicóloga, y bueno, como me conocía de haber coincidido, de que llevaba ya al final años colaborando, sí. Pues piensa, bueno, pues tengo a esta persona que sé que ahora mismo no está cobrando, no tiene, o sea, sigue en esto un poco porque le interesa, pero no tiene financiación, y como necesito ese perfil, pues me lo plantea. Entonces, random, ¿no? Bueno, funciona un poco así, o sea, al final él sabe que en su equipo, aunque no tiene a una persona que cumple el perfil, tampoco habemos tantas neuropsicólogas en el laboratorio. Ya. Y las otras yo creo que ya tenían algún tipo de financiación, sabía que yo no estaba asociada a las becas típicas de doctorado, la FPI, la FPU no tenía nada porque tampoco lo había buscado. Y bueno, me lo planteé, o sea, random no, también sabía cómo trabajaba, sabía, o sea, al final cuando una persona lleva 3 años colaborando, pues te llegan oídas, entonces tiene sentido. Eso, de todas formas, la plaza me lo plantea a mí, pero esa plaza es de concurso público, es decir, si hubiera llegado alguien de un perfil que cumpliese más con el criterio que yo, se lo hubiera llevado esa persona. Pero me lo menciona como aplica a este proceso. Sí. ¿Sí? No es tanto como esta plaza es tuya, sino vale. Okay. Este proceso va a salir, puedes dar el perfil, aplica. Sí. ¿Y quién decidía quién salía? Me imagino que él... Eso funciona con la Complu. Él, ¿cómo se dice? Él propone la plaza, es abierta, eso aplica, no sé si aplicamos 4 o 5, y es como una suma de puntos de quién se adhiere más al perfil que él estaba buscando, y o sea, es un tema neutro, pues si tú te adhieres más, pues te cogen a ti. Vale. Sí que hay una parte, no sé hasta qué punto hay una parte de preferencia de él o de entrevista, tal. No me hicieron entrevista, no me acuerdo hasta qué parte, pero bueno, sé que por perfil concreto, también por eso me lo plantea. Claro, también supongo que tuvieses experiencia colaborando con él y tal, fue como... No, eso es más subjetivo, o sea, eso no pesa, claro, porque si no habría como, no es nepotismo, pero habría como cierto enchufe. Eso en teoría no pesa, es que tú des el perfil, yo que sé, si piden un B2 de inglés, un no sé qué, pues va sumando puntos, ¿sabes? Como en una oposición, por así decirlo. Y me lo plantea, entonces yo digo, bueno, porque ahí aparte de TherapyChat y de yo seguía en San Francisco de Asís con las evaluaciones, bueno, ahí estoy de autónoma, me parece la oportunidad, también a través de Guadalupe, que había sido esta tutora de prácticas mía, de colaborar en ensayos clínicos de Parkinson en el Hospital de la Princesa. Y un millón de cosas, ¿eh? Sí. ¿No te agobiabas en ese momento cuando... O sea, no dijiste, wow, físicamente no puedo con esto, tengo que quitar alguna? No, pues ¿no? Que ahora estoy igual, no. Vale. No, la verdad es que no. O sea, sí que obviamente no soy una superwoman, pues hay días que digo, ¿qué haces, Soraya? Porque estás en 200 cosas. Pero tiros, no sé, no. Entonces me plantearon los ensayos clínicos, nunca, es una cosa muy diferente, nunca había estado. Me pareció interesante y ahí estuve de febrero, creo, del 21 a julio, que ya es cuando empecé el proyecto, colaborando en el Hospital de la Princesa. Proyectos de... Sí, eran ensayos clínicos, pues más de fármacos, de gestionar medicación, hablar con las farmacéuticas, bueno, es interesante. Nada que ver con neuro, o sea, sí que hacía alguna evaluación de neuro, pero no era la base, pero bueno, aprendes cosas más sobre fármacos, sobre... Es interesante, está bien. Qué diferente. Muy diferente, pero bueno. ¿Te gustaba también esa parte? Estaba guay, pero era como más, ¿cómo te diría? Un tema más administrativo, de enviar fechas, enviar correos, tal, coordinar, tal, no sé qué, que de neuro. Entonces, para unos meses sí, es interesante. Para dedicarme siempre, no es lo que yo busco, pero el equipo muy guay, la doctora que lo lleva, Lidia López Manzanares, creo que soy muy mala con los nombres, pero muy guay, súper buena profesional, no sé, muy guay. Sí, estuvo bien la experiencia. Entonces, claro, ahí yo le digo a Fernando que sí, que voy a aplicar al concurso, pero claro, yo en todo momento yo no sé si me van a elegir, por así decirlo o no. Y al final sí, entonces cuando ya me cogen ahí yo dejo la parte de los ensayos, vale. y me dedico empezó el proyecto en julio del año pasado. Mientras seguías con TherapyChat y con las evaluaciones. Vale. ¿Y cómo fue este primer contacto con Fernando y esta gestión de qué ibas a hacer con tu tesis?
Claro, entonces ahí yo digo, ¿qué hago? Porque ya me he comido 2 años de la tesis en medicina. Ese proyecto con el que empecé la tesis de momento está parado o siguen habiendo evaluaciones, pero ya no me va a dar para... y voy como un poco atrasada. Entonces ahí lo planteo a mi tutora y se da la posibilidad, como el laboratorio está inscrito, inmerso, ¿no? ¿Cómo se dice? ¡Ay! Bueno, cortamos, que no. Es que me está haciendo una entrevista, no pasa nada, tranquilo. Pues lo siento. No pasa nada. Pues bueno. Es que aquí Borja tiene... Vale, pues paramos y luego Sí, la seguimos. no te preocupes. No sé Fallos dónde... del director. No pasa nada. ¿Tú tienes en mente dónde nos hemos quedado? Sí. Vale, pues ahora te sigo Yo contando. como podcaster siempre tengo que saber los puntos. Es más importante para la dirección. Como yo la primera vez que empecé a grabar, simplemente hablaba, pero luego cuando llevas más tiempo, tampoco es que haya grabado muchísimos, pero como cada ciertos minutos siempre tienes que estar atento a si se está muriendo el tema, si tienes que cambiar otro para mantener la atención de la gente. Ah, vale, pero no está pasando esto. No, está muy dinámico. Vale, guay. Hasta luego. Ay, no pasa nada, Alberto. Vale. Me estabas contando que empiezas a hablar con Fernando sobre la gestión de esta tesis, porque tú llevas 2 años haciendo como ahí otra y... Bueno, sobre todo con mi tutora, mi directora, Marisa. Entonces le comento, digo, ¿qué opinas? Y ella también está un poco a caballo entre psicología y medicina y me dice, oye, pues digo, ¿y qué tal si como ahora tengo este proyecto, porque ese contrato estoy como investigadora, independientemente de que yo haga la tesis o no, a mí me están contratando como investigadora. Okay. Y digo, oye, ¿qué te parece si ahora que voy a empezar este proyecto hago la tesis sobre los datos que yo recoja de este proyecto? Sí. Y empiezo de cero. Entonces le parece buena idea, entonces yo me matriculo de cero en psicología. Obviamente podrían no haberme cogido, pero bueno, teniendo en cuenta que tengo un proyecto asociado, que es un perfil que sí que te van... Y entonces me matriculo en octubre, o sea, no hace ni un año, en octubre del año pasado, a tiempo parcial, es decir, que en vez de, si son 3 años más la prórroga 4, pues son 4 más la prórroga, son más años. Me matriculo a tiempo parcial en el doctorado, pero en la Facultad de Psicología estoy ahora. Vale. Y ahora sí que empiezo de cero, como a tal. Entonces, nada, pues Fernando bien, o sea, ya lo conocía, habíamos tenido trato, ahí ya sí que empiezo a ir más asiduamente al laboratorio, porque al final ya ahí ya tengo un contrato, claro. Ya me están pagando, entonces ya soy parte, digamos, oficial del laboratorio, no soy una TFM que está colaborando, no sé qué. Y entonces ahí, pues empiezo desde septiembre o así, o sea, las evaluaciones las empezamos en febrero, pero de septiembre a febrero, pues imagínate, es un proyecto europeo, hay muchas cosas que organizar y que gestionar y que plantear de primeras. Entonces esos meses fueron pues como de preparación, pues pruebas con los EEGs, bueno, luego si no te cuento un poco del proyecto, bueno, ya lo conoces, pero cuento un poco en general. Pero pruebas con los EEGs, el material... Desde este septiembre del 2021. Perdón, sí, de septiembre del 21 hasta ahora, febrero de este año, que ya hemos empezado aquí en el hospital. Y entonces ahí bien, o sea, en el proyecto estamos... Hay más gente, pero básicamente mi compañero que está ahora, porque ahí, claro, yo hablé con Marisa, yo solo la tenía ella de directora, entonces ella es psicóloga. Y claro, como yo voy a trabajar también, quiero meter en la tesis en algún punto tema de señal de electroencefalograma, porque estamos trabajando con ello, y quizá magneto, pero seguramente de EEG seguro, dije, oye, también quizá me interesa una parte más de ingeniería, de que me ayude a procesado de la señal, de cómo relacionarlo, tal. Entonces, mi compañero, que justo se había doctorado, yo creo que en 2020, pues le planteé, oye, ¿quieres dirigirme la tesis? Y me dijo que, o sea, codirigir, mi directora en realidad y tutora es Marisa y es como más codirigir. Y me dijo que sí, entonces metí como ese perfil para tenerlo también. Y nada, entonces pues básicamente estamos los dos como el proyecto lleva la parte más técnica y yo la parte clínica, obviamente. Y eso, entonces pues lo que te digo, ahí fue preparación y desde enero estamos haciendo las evaluaciones en clínica. Pues si quieres contarnos un poco así de qué es el proyecto un poco más desarrollado y... Sí, la verdad que es un proyecto muy guay. El proyecto se llama iMind, de Artificial Intelligence, y es un proyecto europeo que cuenta con 4 grandes centros. Están Noruega, Finlandia, Italia y España, que están nosotros en Madrid. Entonces, la idea del proyecto es desarrollar, bueno, tú ya lo conoces, pero desarrollar una herramienta que permita detectar de manera precoz qué personas con deterioro cognitivo leve van a progresar a algún tipo de demencia o cuáles no. Es decir, en la demencia hay fases, ¿no? La primera fase es normal, luego hay quejas de memoria, quejas subjetivas, luego de esas quejas hay personas que
progresan a deterioro cognitivo leve, DCL, que significa que puntúas por debajo de las pruebas respecto a la gente de tu edad en las pruebas cognitivas de las que hablábamos antes, pero no interfiere en tus actividades del día a día. Y ya cuando empieza a interferir en tu autonomía, ahí hablaríamos de demencia en diferentes grados. Entonces, ¿qué pretende esto? Esto pretende recoger como muchos datos, porque en cada centro se van a ver a 250 personas 4 veces, una vez cada 8 meses, o sea, en total 2 años, un seguimiento. Entonces eso genera 1000 datos por centro, entonces son 4000 datos, por así decirlo. Sí, entonces eso para todo lo que es Big Data, inteligencia artificial, etcétera, es muy sabroso para hacerlo, es muy jugoso. Entonces, ¿qué pretenden con esto? Que crear una herramienta que para los clínicos, una herramienta pública porque es un proyecto europeo, o sea, la financiación es de europea, una herramienta pública que permita a un neurólogo decir, te paso un EEG, que se tarda entre que preparas y tal 1 hora, y te paso unas pruebas de neuropsicología pero autoadministradas en un iPad, que no hace falta ni un neuropsicólogo en realidad, me estoy autodisparando al pie. Y con esos 2 datos los paso, digamos, a una plataforma y esa plataforma me dice, esta persona tiene tanta probabilidad de desarrollar algún tipo de demencia. O no, o se va a mantener en, sí, ¿no? Como si pudiera predecir eso. ¿Por qué es eso positivo? Porque al final, cuando sabemos que lo que es el Alzheimer, una vez se ha desarrollado, de momento no tiene un proceso reversible de cura. Entonces, ¿qué es lo vital? Adelantarte lo máximo posible. Si lo puedes saber 10 años antes, o si lo puedes saber con los primeros síntomas y puedes recomendar a la persona estimulación cognitiva, ejercicio, una nutrición concreta, incluso hay algunos fármacos, por ejemplo la memantina, que sí que tratan algunos síntomas, o sea, no curan la enfermedad, pero tratan síntomas derivados de tal, pues cuanto antes lo sepas mejor para el clínico, ¿no? Para el neurólogo o el geriatra. Entonces la idea de la herramienta es eso, como proveer de eso. La idea es muy potente. La idea es muy guay. A mí me parece súper buena porque yo que sé, ahora cada vez está más en boca de todos el tema de Big Data y de sí, la inteligencia artificial y lo sí, potente que es. Sí. Nos estábamos en ciencia cognitiva, que era el itinerario en el que estaba yo, teníamos una asignatura como de inteligencia artificial más o menos, programábamos un poco y tal, y nos contaba el profesor eso, como antes era lo de las redes neuronales, algo que no usaba nadie y ahora cada vez se usa más para todo. O el autor de Sapiens, el Yuval Noah Harari, dice Data Religion, en plan, que va a ser increíble. Entonces me parece una idea muy potente. Sí, es verdad que yo en la parte esta más computacional no estoy tan involucrada, porque al final mi perfil, o sea, obviamente estoy aprendiendo a programar pues desde lo básico a tal, y aprenderé a preprocesar pues, los datos de cómo se limpia la señal, cuándo se obtiene, del electro, etc. Es verdad que no es mi punto de especialización, porque a mí lo que me gusta es el trato con el paciente, con el participante en este caso, pero tú me decías, ¿por qué investigación? Porque aprendo más cosas que si no, no aprendería. Sí. Entonces, bueno. Hombre, aunque no estés directamente ahí, estás totalmente pegada a ella. Claro. Entonces es... O sea, yo no voy a programar las tareas ni voy a hacer luego las gestiones para eso está mi compañero, que para claro, eso tiene esa especialización. Sí. Pero lo voy a ver al lado, claro, y si hay algo que me interesa, sí que puedo decir, oye, ¿esto qué? Me voy a informar, o voy a preguntar, o voy a utilizar algunos datos para mi tesis. Así que... A mí me parece muy buena idea, la verdad. Sí, es bastante guay, ¿no? El proyecto está muy guay, la verdad es que sí. O sea, me parece muy útil. Cuesta un poco lo que es obtener la muestra, ¿no? Porque al final, bueno, pues es un perfil muy concreto de personas con deterioro cognitivo que no sean sanas, pero que tampoco tengan demencia. Pero bueno, yo creo que ahora estamos ya en un buen ritmo y al final son 4 años, o sea, piensa que esto acaba en marzo de 2026. Entonces, bueno. Y las muestras, si mal no recuerdo, eran 250 personas por país, ¿no? Eso es, exacto. Entonces ahora, o sea, los 2 primeros años de enero, bueno, empezamos a final de febrero, pero de este año hasta diciembre del 23, sí, reclutamos a gente para la primera visita y luego se irán solapando. O sea, habrá un momento en que haya gente de la primera, de la segunda, de la tercera. Entonces, esas personas cada 8 meses vienen y se les hacen las pruebas, eso de EEG, el CANTAT, que es la herramienta esta. En la primera visita se le hacen algunas pruebas de neuropsicología para ver que cumple los criterios de inclusión o no, y luego también se les hace una prueba genética de sangre y quizá, no lo sabemos aún, una magneto, que esto se verá, porque ahora mismo no, porque no la tenemos disponible, pero quizá en tercera visita puede ser que la hagamos. Vale, y desarrollamos un poco más también lo del EEG, en plan, cómo va, yo evidentemente no sé, pero para la gente que diga, vale, ¿por qué le pones, sí, qué es? ¿Por qué le pones un electroencefalograma?
¿A qué sirve? Vale, el EEG, el electroencefalograma, es... bueno, tengo por... Si no, te lo puedo enseñar literalmente. Mira, ahí en la bolsa tienes. Cógelo si quieres. La bolsa esa de cubre. Tienes ahí un casco, porque a lo mejor es más visual, ¿no? Sí, la verdad es una gran idea. ¿Azul o rosa? Da igual, eso es el tamaño, el rojo si quieres, que se verá mejor. Hay tres tamaños, o sea, eso es un tema de que hay que medir la cabeza a la persona y hay SM, yo no tengo una Y algo en el micro. Sí, ahí está. Entonces, bueno, este es el casco, lo enseño, se ve. Sí. ¿Vale? Entonces es un casco como si fuera de la piscina, ¿vale? Y este es de 128 canales, o los canales quiere decir los puntos en donde se está tomando una muestra de la señal. Hay de menos, hay de 32, hay de 64, este lo han elegido de 128 porque siempre es mejor recortar información que inferirla. Es decir, lo que quieren es encontrar el punto clave, el número de canales necesario para obtener la información que necesitan. A lo mejor ahora lo hacemos con 128 y acabará el estudio y dicen, mira, con que tenga 64 canales sirve para la clínica. Pero es mejor podar que luego tener que inventarse y añadir. Claro. ¿Por qué quitar? Porque claro, esto cómo funciona es, tú pones el casco a la persona, se lo ajustas tal, nosotros hacemos una digitalización en 3D para ver que efectivamente está bien colocado, etc. Y luego lo que se hace es, en cada uno, esto no sé si se verá, tiene como agujeritos. Claro, lo hacemos. Sí. Entonces, en cada uno de esos agujeritos, si lo giras por dentro, se verá que son como una especie de ventosa. Y cada ventosa dentro tiene un pequeño punto de medición de la señal. Payaso. A ver, de medición de la señal, que es como un electrodo, ¿vale? Como de eso, que lo que capta es la señal eléctrica que emite el cerebro. O sea, el cerebro ya de por sí siempre emite señal eléctrica. Entonces, esto lo capta. Entonces, ¿qué pasa? Que para que mejore la captación de esa señal hay que echarle un gel que lleva sal, que, pues como sabemos, mejora la conducción eléctrica. Entonces, ¿cuál es la putada? Que eso, que 128 canales implica 128 agujeros que hay que rellenar con ese gel, entonces se tarda mucho más en configurarlo. Conforme reduzcas el número, pues más rápido será la prueba como tal. Y nada, luego esto pues sale en una especie de ondas de las distintas partes del cerebro en el ordenador, y luego tú eso, cuando lo limpias, los artefactos que llamamos, pues el pestañeo, la persona ha tragado, la persona ha movido la cabeza, cuando eso lo limpias y la dejas neutra, pues te permite ver la actividad eléctrica del cerebro en las diferentes zonas. Entonces, por ejemplo, si la persona está viendo un estímulo, seguramente en la zona occipital habrá actividad. Si le haces que cierre los ojos, como la zona occipital es, en líneas generales, la que se encarga de la visión, pues no se va a ver actividad en esa zona. Entonces luego te permite medir algunas frecuencias que se han visto interesantes, por ejemplo en Alzheimer, pues frecuencias, por ejemplo alfa, teta, beta, gamma, o sea, frecuencias, ¿no? Vosotros imaginaos como las ondas estas del sueño que dicen, del sueño REM, tal, que es muy famoso eso. Sí, y nada, y entonces esto lo medimos y bueno, pues la información se está viendo. O sea, de momento no se aplica el electro en clínica, pero a nivel de investigación se está viendo que da información útil sobre qué tipo de ondas, por así decirlo, como tú dices, son sanas y cuáles tienen algo raro o pueden llegar a ser patológicas. Entonces es una prueba muy fácil porque no tienes que meter al señor o a la señora en una máquina que se agobie, claro, o no le tienes que hacer ningún daño, no, es como poco invasiva, entonces bueno. Y es portátil, de hecho la llevamos de un hospital a otro nosotros en el proyecto, así que... Sí. Yo te acompañaba ahí, sí, efectivamente, a poner unos cuantos gorritos. Eso es, pues sí. Vale, y muy bien explicado, me ha gustado mucho, vale. Me ha explicado muy bien, A lo mejor porque justo hice la memoria de prácticas ayer y tenía el esquema en la mente, pero... Bueno, sencillo, ¿no? Tampoco yo lo conozco mucho más en profundidad, no voy a hacer la guay, o sea que... Vale, y luego la parte de la tablet y tal es un poco más sencilla, pero bueno, si la quieres contar. Sí, la parte de la tablet es pues, las mismas pruebas que os explicaba antes de memoria, edición, etcétera, pero con minijuegos, por así decirlo, como más tienen que ser sencillitos, porque la gente que vemos es de entre 60 y 80 años, entonces no puede ser algo a nivel informático, a nivel digital, muy complicado, porque obviamente no son nativos digitales y se perderían, pero bueno, pues cosas sencillitas, lo mismo de memoria, de te voy a poner unos bloques, luego te los pregunto, te van a aparecer unas figuras, acuérdate de en qué casilla estaban, cosas así. O van a salir unos números, cuando salga 1, 2, 3, dale el botón. Cosas sencillitas, la verdad. Sí. Vale. ¿Qué más? Antes me contabas que, o sea, antes te he dicho, estabas en las evaluaciones, en los ensayos clínicos, como que estás haciendo un montón de cosas y me decías que ahora tienes más trabajo. Sí. ¿Cuánto de trabajo es? ¿Cuánto mucho? O sea, ahora mismo
El proyecto de investigación ya requiere mucho tiempo. ¿Por qué? Porque piensa que cada evaluación, tú las has visto conmigo, cada evaluación de estas son 4 horas. Es verdad que son muy desgastantes a nivel cognitivo y se deberían partir, tampoco les queremos cargar de muchas visitas, entonces lo que hacemos es tranquilamente, pasamos de una prueba a la otra, luego hacemos el electro más relajado, tal. Entonces tú piensas que con un par de visitas al día tú ya estás cubriendo una jornada laboral. Entonces, después de eso hay que corregirlo, baremar que esos datos sean correctos, introducirlos en la plataforma y luego tendría que estar en algún momento, este verano seguramente que bajará la faena porque toda la gente mayor de Madrid se va al pueblo, hacer informes. Porque claro, eso la persona es voluntaria, pero le tendrá que generar algún rédito, ¿no? Por algo lo hace. Entonces, la idea es hacer informes neuropsicológicos para esa persona y para el médico, para el neurólogo que lo envía, de, oye, ¿en qué punto está tal? Entonces, claro, eso ya de por sí, te aseguro. Y bueno, llamar al participante, o sea, que me pase el participante, contactarle, citarlo, organizar las citas, moverme de un lado a otro, porque algunas visitas se hacen aquí, pero tenemos muchos hospitales, hay muchos, la Quirón, la Ruber, hay muchos. Entonces, en algunos de ellos nos desplazamos. Entonces, eso ya son 40 horas, que es mi jornada en teoría. Entonces, a eso súmale que yo de forma, los domingos, como una masoca workaholic, sigo haciendo sesiones online, no tengo tantos pacientes obviamente, pero hago sesiones online de clínica normal. Y lo del hospital sigo yendo menos días, voy solo 2 días al mes, que eso es lo bueno de este trabajo, en el sentido de mientras yo saque la faena, a mí me da total libertad. Mientras yo me puedo citar, hoy por ejemplo teníamos una cita, al final no he podido superar a las 9, yo les puedo citar a las 9, las hizo a las 11, mientras vea a esa persona da igual. Claro. Entonces eso es lo bueno, que me permite como flexibilidad. Sí. Para organizarme. Iba a decir, entonces ¿cuántas horas más o menos curras en la semana? No lo sé, no lo quiero pensar. Vale. ¿Más de 40? Seguro. No lo sé, 50 y algo. No lo sé. Porque también es como, pues eso, tienes que estar gestionando por el WhatsApp, por el correo, y son como horas que directamente no integras en las 4 horas de sesión, pero al final también están ahí, esas horas del día. Sí, y que no, o sea, lo bueno y lo malo de esto es lo que te digo, que no hay un control, no fichas, no hay un control de como tan rígido, porque no se puede hacer. Claro. Porque no puedes decir, como en un hospital, estoy de guardia de tal hora a tal hora. No, porque a lo mejor tú citas a un participante con mi móvil, con mi número personal, y me llama el domingo a las 8 de, al final mañana no puedo ir, que hago, no le cojo no funciona así. Entonces, claro. Lo bueno es que si, yo qué sé, ayer no tengo participante porque no ha coincidido, los clínicos esta semana no me han pasado o tal, pues a lo mejor puedo quedarme en casa, trabajar desde casa y decir, venga, pues me pongo a las 8 y a las 2 me voy una hora al gimnasio, puedo comer porque no te permite. Pero lo malo es que a la vez, pues yo puedo estar en agosto de vacaciones y que me llame un señor de, oye, tenía la cita el 30 de septiembre, no voy a ir. Que no me importa, estoy acostumbrada. Sí. Pero bueno, sí que es algo a tener en cuenta. En investigación no es un trabajo, creo, toda la gente que yo conozco en el laboratorio y tal de investigación, no es un trabajo fijo de 8 a 5, porque yo qué sé, tienes un congreso, tienes que entregar un póster, o tienes que hacer un artículo para una revista, pues a lo mejor ese mes curras el triple, o estás trabajando sábados y domingos, y luego al mes siguiente pues vas más despejado y puedes acabar una hora, no lo sé. Es muy autogestionado lo que te decía del doctorado. Entonces eso. Vale, y si yo te pregunto, ¿cómo es el día a día de un estudiante de doctorado? Desde que te levantas hasta que te acuestas, que aunque es un poco son las tareas que acabas de contar, pero bueno, más o menos. O sea, para mí el correo es mi mejor amigo, o sea, tengo que estar revisando el correo siempre, porque pueden enviar pautas nuevas de Europa de esto, lo hemos modificado, hacerlo así, me llegan los participantes que me envían los diferentes hospitales. Por ejemplo, ayer miré uno por la noche, me había llegado de geriatra de aquí, de Mario, me había pasado un memo, pues yo ya sé que hoy en algún momento le tengo que llamar para citarle para la semana que viene. Sí. Entonces el correo soy un poco como cierta adicción, ¿sabes? Como abrir Instagram sin querer, por lo mismo con el correo. Yeah. Y luego pues, es que depende del día, pero en general es pues tener una estructura de eso, de si hay visita, pues normalmente son de mañana, hacer la visita, recoger, etcétera, y por la tarde pues lo suelo dedicar más eso, a pasar datos, a contactar con la gente, llamarla para tal, ay, este no ha ido a hacerse la prueba de sangre, voy a llamar. O sea, al final es gente mayor y con deterioro cognitivo. ¿Qué pasa? Se les olvida literalmente, o sea, no es una broma, se les olvida. Entonces, tienes que estar como muy insistente. Entonces, no es una estructura muy tal. A lo mejor si me preguntas en 6 meses te digo, pues estamos haciendo un artículo que aún no, o sea, he colaborado pero no he hecho ninguno como mío propio, ¿no? Pues vamos a publicar el primer artículo, pues a lo mejor ahí mi día a día es redactar. Y me paso un mes que solo estoy redactando en mi casa y no veo... No, a ver, siempre tendré que ver a gente, pero entiéndeme. Sí. Muy variable. Muy variable.
Vale, y la pregunta que te mandé por WhatsApp también, ¿cómo ves, o sea, cómo es el ambiente de estar todo el rato metido con gente que son doctores o que están estudiando eso, que están investigando, ¿sabes? Para gente que viva así totalmente ajena a ese mundo, sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es esa parte? A ver, es que te lo imaginas como doctor, pero que no hay una sensación de academicismo, no sé qué, pues es gente normal. A ver, a mí lo que me gusta del laboratorio es que hay muchas líneas. No todos están... Yo, por ejemplo, estoy en envejecimiento patológico y en tal, pero luego hay gente que está en daño vascular, hay gente que está... Hay una línea, por ejemplo, de binge drinking, que es esto de los botellones, ¿no? El consumo de... Hay otra línea que está más en la parte computacional de redes neuronales, inferencia de datos, tal. Y entonces, claro, yo porque ahora no tengo tiempo y ahora hoy iré a comer, pero es que hace tiempo que no voy allí al laboratorio presencial, digamos, porque estoy aquí en clínica todo el día. Pero luego es que hay como mucha sinergia. Es decir, por ejemplo, esto sí que es verdad. Ahora una compañera en julio quiere hacer una revisión sistemática de envejecimiento patológico y no sé qué. Pues me habló el otro día por WhatsApp, me plan, oye, Julio, ¿cómo lo tienes? Digo, mira, pues Julio, de mi etapa al final, no habrá tanta gente mayor, no tendré tanta faena. Me dijo, oye, pues ¿quieres colaborar en esto? Sí. Pues sí, me interesa, porque implica leer, informarme y a la vez pues implica, cierto, ya empezar a mover, a hacer artículos. Pues eso te lo permite el laboratorio. Si yo estoy trabajando por mí, imagínate que estuviera yo y mi compañero del proyecto. Él es ingeniero, o sea, sí, lo que saqué yo de este proyecto, pero no van a salir oportunidades, ¿no? Entonces, esto te permite eso, luego permite, por ejemplo, estar en contacto con alumnos como tú, o Andrea, que es una chica que se incorpora ahora, o María, pues que tienes la parte de, o sea, igual que te digo que la docencia no me gusta, la parte de formación más práctica sí me mola. Porque es como más informal, no tengo que pensar, Borja, sino que estamos ahí y te digo, pues mira, esto es porque no sé qué, es como más improvisado. O sea que esa parte sí que la disfrutas, sí. Enseñar a alguien que viene aquí a poner el eje y tal. Sí, a poner el eje, a por qué las pruebas, a qué mire, pero como más desde lo informal, de hoy aprendes esto, pero yo no sé lo que vas a aprender hoy, no te traigo una pauta, hoy te lo explico, si me preguntas te lo explico. Entiendo. Y entonces, bueno, el laboratorio lo que te aporta es eso, y obviamente pues, el componente humano, de que hay gente que te cae muy bien y que al cabo del tiempo, o sea, yo llevo nada, un año, no llega, pero hay gente que lleva 6 años en el laboratorio y que pues tiene... O sea, amigos allí, al final, pues como cualquier ambiente laboral, ¿no? Acabas, joder, es que pasas muchas horas al día, porque yo no, pero hay mucha gente que, los que hacen computacional, no tienen que ver a nadie, están allí con el ordenador inferior, los que se dedican a procesar datos, más que a hacer la parte de clínica, están todo el día en el laboratorio, entonces hay más trato, ¿no? Y aparte de la flexibilidad, que supongo que es un pro, ¿qué contras tiene hacer un doctorado? Yo te diría contras, yo creo que tiene los contras que tiene un poco en España la ciencia. Vale. En el sentido de que es un poco, o sea, no quiero decir precario, pero sí que se nota que no, o sea, que es un poco apañarlas. Es decir, tú cuando hablas con Noruega, por ejemplo, del proyecto, pues tienen más presupuestos porque, bueno, pues como funciona el país, entonces han creado un centro específico para el proyecto, unas consultas específicas que la gente, claro, pues ellos van por la mañana de 9 a 5, ven a la persona que sea, a una consulta siempre la misma, tal. Aquí lo que te digo, esto es un despacho que nos ha dejado uno de los doctores que colabora con el proyecto, su despacho, que es verdad que no utilizaba, pero que es su despacho personal. Luego hay un día que nos tenemos que desplazar con una maletita, con la prueba, que es verdad que es portátil, pero tú la has cogido, no es tan portátil. Sí. Pues te tienes que desplazar un día a hospital, luego otro día a otro hospital, o sea, no hay como una estructura tan buena. O bueno, hacen falta, yo qué sé, para la persona, por ejemplo, hace falta agua y vasos para que la persona que está 4 horas no se muera. Pues luego obviamente eso te lo reembolsan, pero muchas veces pues tú tienes que tirar de, oye, esto yo lo necesito ya, el proceso burocrático es muy largo, yo lo compro y ya veré cómo me devuelven mi dinero. En otros países funciona de otra forma. Entonces eso es un poco lo que decías tú de vocación, o te gusta y dices, mira, me da igual poner 20 euros para adelantado, me da igual tirarme 5 horas porque tal se ha roto y tal no sé qué, o te va a parecer como muy precario todo. Yo ya estoy acostumbrada, entonces no me parece un hándicap, pero alguien te podría decir que, ¿no? Que poco formal. A mí no me lo parece, ¿eh? Pero bueno, sí que es como malo, yo diría eso, como única parte mala, entre comillas. Sí. Y aparte de pues eso, la flexibilidad y tal, ¿algún pro que destacarías del doctorado? La autogestión también es autogestión para el aprendizaje. Es decir, tú te haces tu línea. Es decir, no hay una... Cuando tú entras en un máster, una carrera, te dan una pauta, un programa, y aquí no. Aquí yo digo, vale, ahora empieza el doctorado, muy general, lo que te decía, un título muy general. Pero imagínate que ahora estos meses empiezo a leer de una cosa como muy concreta que me interesa mucho, tal. Yo puedo seguir por ahí, hasta donde yo quiera. Entonces, es un poco a lo que a mí me dé la gana.
entre comillas, dentro del ámbito que he elegido y con los datos que tengo, que no es síndrome de Down de mayores de 50, que podrían ser datos, por ejemplo, de eso, que existen proyectos de eso, dentro de mis datos te da mucha de, ¿cómo se llama? Self-paced, de yo a mi ritmo lo que quiero y lo que me interesa. Sí. Y eso pues a mí me mola, porque ya llevo 22 años haciendo lo que alguien, una institución me dice que tengo que estudiar, ¿no? Vale, y respecto a pues, los congresos y tal, el que tuviste en Italia... Sí, bueno, ese era del proyecto, ¿eh? Pero sí, claro, a eso vale. me refería. ¿Qué tal la colaboración con otros países y exponer el proyecto y tal? Guay, sí, el de Italia estuvo bien. Al primero no fuimos porque fue en Oslo ya en septiembre y aún con el tema COVID y tal no fuimos. Y estuvo guay, o sea, al final porque, bueno, ves cómo funcionan otras partes, lo bueno, lo malo, y al final la parte social básica de que conoces gente de otros lados, conoces, pues yo que sé, al final hay una chica con la que siempre me envío correos y que no le has puesto cara, a lo mejor puedo videollamada, pero no es lo mismo, pues la ves y la parte más humana, ¿no? Que yo soy como muy de relación humana, social. Y eso estuvo guay, y luego pues nos dieron varias ponencias interesantes, estaba Jessen, que es un poco el señor que se inventó el concepto de quejas subjetivas de memoria, y nos dio una ponencia interesante, tal. Ahí saqué 200 artículos que me apunté con una lupita para buscar, no he tenido tiempo, pero que me los miraré en algún momento de verano. Guay, o sea, me pareció enriquecedor, la verdad, aparte de que me fui a Italia, entonces, bueno, siempre es un plus, ¿no? Irte de viajecito, así que eso. ¿Tú dirías que la gente que está en ese mundo está contenta con su elección, en general? En general, es que yo no sé, no te lo sé decir, yo creo que como tú, o sea, lo que dices, hay profesiones vocacionales, la gente, el concepto vocacional puede ser por pasta, o sea, quiero decir, puede ser tu vocación, entonces, en este concreto es gente como, no como desde el punto malo, pero gente muy motivada, son motivados, es decir, te tiene que gustar mucho el tema para, entonces, está bien porque sí que ves que es gente que no le importa dedicarle horas de más o no le importa hacer un sobreesfuerzo, tal, porque siempre está ese componente de, joder, esto espero que ayude a alguien a algo en el futuro. Claro. Entonces, tener eso de base, yo creo que compartir esa idea común de, quiero que progrese la humanidad o la ciencia o la salud, hombre, pues siempre te da como un plus de vocación, ¿no? Entonces, no sé si respondo a tu pregunta, pero eso es yo creo que sí, no lo sé, habrá de todos, tampoco... ¿Tú esa parte cómo lo sientes? Estoy aportando a la humanidad, aquí a la comunidad científica... A ver, yo no lo pienso, la verdad. ¿No lo piensas? No, o sea, yo me quedo más con viene una persona, tú lo has visto, y a lo mejor la primera media hora, mientras firman el consentimiento informado, que siempre es lo primero, o una hora, es hablarme de su vida y desahogarse, tú lo has visto, una persona con una situación complicada en casa o con un momento de bajo estado de ánimo. Entonces, a mí me pesa más de, mira, hoy he escuchado a esta señora media hora, ya ni como psicóloga, como ser humano, ahí es un impacto directo, ese día, en esa persona. Entonces, a mí me pesa más eso que la idea feliz, que ojalá sí, pero yo esto colaboraré al progreso de la humanidad, que sí que está muy bien, pero que lo importante es que ese día has, entre comillas, ayudado a alguien. Entonces yo me quedo más con eso, me parece más realista. Me gusta mucho, ha sido buena respuesta. Vale, gracias por tu retroalimentación, gracias por tu recuerdo positivo, muchísimas gracias, Borja. De nada. Claro, al final lo más importante es, yo que sé, disfrutar del día a día, aunque tengas un gran proyecto en el futuro, ¿no? Yo creo que sí. O sea, por eso, ¿dónde te ves en X tiempo? Que no sé si está ahí en tu repertorio. Estaba, la típica. No lo sé, o sea, hasta 2026 en el proyecto y luego no lo sé, o sea, investigación no voy a seguir, igual que te digo. ¿No vas a seguir? No. Eso no me lo esperaba, ¿eh? No voy a seguir porque me parece súper interesante, pero ahora me puedo permitir esa precariedad, entre comillas, como esa flexibilidad para lo bueno y para lo malo de la que hablábamos, pero yo sé que en 2026, con la edad que tendré y con la idea luego a nivel personal del proyecto de vida, me gustará más algo como más rígido, más estable, más de certeza. Y es verdad que yo disfruto muchísimo de la clínica, o sea, del trato con el paciente, sin un protocolo, como más lo que decía de creatividad y tal. Entonces, mi idea es estar en este proyecto, hacerlo bien, acabar mi doctorado y luego trabajar en clínica. ¿Y tienes algún otro proyecto más aparte de trabajar en clínica en mente para ese 2026? ¿A nivel laboral? Sí. No, queda mucho, o sea, yo estoy mucho en el presente. O sea, que trabajar en clínica, en algo me gustaría seguir con algo de psicología sanitaria, pero sí desde el general sanitario, ¿no? Como de terapia psicológica y con una parte de neuro, o sea, hacer las dos partes, ya veré cómo, sí o qué sé.
Vale. De aquí a 2026. Sí, queda mucho, pero no sé cómo justo, o sea, como tienes tan claro que no ibas a seguir en investigación, digo, a lo mejor se No, te ha olvidado algo. es lo que te he dicho al principio de, ¿sabías lo que ibas a estudiar? Sabía lo que no iba a estudiar. Ya, Pues esto es igual, sé lo que no voy a seguir haciendo. vale. Y ya está. Vale, ¿hay algo que se me haya quedado así en el tintero o algo que te gustaría destacar de tu formación o Es que yo que sé, de tu vida o yo que sé? Lo que muy tú quieras? ególatra, ¿no? No, yo No, creo hombre, que... no. Yo creo que me has preguntado bastante. Nada, yo simplemente, bueno, o sea, que no quiero que quede más sabor de boca de la que la investigación es precaria. Te he dado el feedback por lo que me has preguntado cosas malas, ¿no? Sí. Pero, no sé, yo creo que si de base eres como curioso, como lo que siempre te digo, motivado, que siempre te digo, la gente motivada en el buen sentido. Sí. Yo creo que es un ámbito que al menos un tiempo, no te digo para dedicarte siempre, pero que un tiempo... si estás dispuesto a aceptar esa parte de inestabilidad o incertidumbre, por así decirlo, mola. Por lo que te digo, porque puedes saciar esa curiosidad como a ti te da la gana. Y ya está, yo no destacaría mucho más. ¿Nada más si quieres destacar? No, eso, bueno, del proyecto Árbol Espacial Public, si alguien quiere meterse, no es verdad, porque es interesante, si alguien de los que oyen, pues yo que se consideran que tienen un abuelo o un tío o alguien eso en esa franja que le puede beneficiar, está por ahí la web, que yo es que no me la sé bien. Pero Yo la dejo en la descripción, vale, entonces Vale. luego me la pasas y vosotros chequeadla. Guay, pues si a alguien le interesa es que lo mire y nada. Vale, y si quieres dar quizás algún consejo a alguien que tenga algunas quejas de memoria o siente que tiene un poco de deterioro cognitivo leve, Sí. o no sé. Bueno, yo diría lo primero que consulten, es decir, porque esto es como un análisis, o sea, toda la información que tengas luego a largo plazo te sirve para comparar y para ver si hay deterioro, si va hacia abajo o te mantienes. Entonces yo diría que consultarse y luego pues siempre los tres pilares básicos son actividad social, actividad cognitiva y actividad física, ejercicio. Entonces, mientras mantengas como esas tres partes, siempre se va a ralentizar mucho más el progreso de la enfermedad. Entonces, lo que te digo, como el ejercicio físico para mantenerte activo y no deteriorarte, pues esto es igual. Y eso sería un poco mi consejo, y sobre todo eso que consulten, que no se queden con el, tengo quejas, pero bueno, toda la gente de mi edad está igual. No. Si notas algo de diferencia, aunque peques de preocuparte de más, de neuroticismo, tú consulta. Ya si quieres el médico te enviará a tu casa. Pero tú consulta por si acaso. Vale. ¿Vale? Y tras este consejo, como siempre, dejo despedirse al invitado, así que el micro es tuyo. Bueno, pues nada, que espero que sea útil para alguien esto. Yo la verdad que solo he explicado lo que ha sido mi experiencia, que es cortita, pero al final llevo nada. Y nada, que muchas gracias por la oportunidad de explicar un poco y de hablar sobre temas como eso de la neuropsicología y tal, que quizá no es tan conocido como la psicología clínica, y que nada, encantada. Muchas gracias por venir. Vale.